¿Cómo vivía esto la Santa Madre? ¿Y cómo entendía ella la Orden del Carmelo como un racimo del corazón de la Virgen, que es, y esta frase a nosotros, esta expresión, no nos dice tanto porque yo creo que no la entendemos bien. La Virgen es patrona de la Orden, que no es... Claro, tenemos en el imaginario colectivo la religiosidad popular, la patrona, el patrono. Patrono es el dueño, el patrono es aquel para quien trabaja el obrero, el patrono es el amo, es el señor, a quien se rinde pleitesía porque me da de comer, me deja trabajar en su tierra y vivo en sus dominios. En ese sentido, María es patrona de la Orden y patrona de cada uno de sus miembros. Quiera el Señor, dice en la vida cuando está terminando de narrar esos capítulos tan conmovedores, tan emocionantes, tan interesantes, con esa frescura narrativa y esa mezcolanza de tono de dramatismo y de gozo, la fundación de San José. Y cuando está terminando dice: quiera el Señor que todo sea para alabanza y gloria suya y de la Virgen María, cuyo hábito vestimos. Amén. Todas mis ansias, ha dicho antes al principio de ese larguísimo capítulo 36 de la vida, dice: llevábamos de mucha perfección y oración hecha una obra que tenía entendido era para servicio del Señor y honra del hábito de su gloriosa Madre, que estas eran mis ansias. En el camino de perfección las exhortará a lo único que importa y lo que constituye verdaderamente la esencia de la filiación mariana y de la devoción, por tanto, a la Virgen, que es la imitación de sus virtudes, sobre todo de la que más resplandece en María, junto con la pureza, que es la humildad. Quia respexit humilitate mancille sue. ¿Y qué es ser María? Lo que define San Juan de la Cruz. Esta Virgen no tuvo impresa en su alma forma de criatura alguna, sino que siempre su moción fue por el Espíritu Santo. Aquí está toda entera, la Inmaculada. No se movió nunca por nadie que no fuera Dios. Y en ese nadie, la primera de todas hubiera sido ella misma. Porque yo me muevo a veces, muchas veces, demasiadísimas veces. Me muevo por los demás. Porque van a pensar, porque no me van a querer, porque no, eso me va a traer tales repercusiones, porque nuestra madre, porque esta persona con la que estoy hablando, porque mi familia. Me muevo por los demás, pero mucho más que por los demás, me muevo por mí mismo. Porque me voy a cansar, porque no voy a poder, porque eso tal, porque me conviene, porque... En el pensamiento de María y en su alma jamás cayeron esos cálculos tan ridículos, tan rastreros y tan insensatos. No. Ella no tuvo nunca en su alma impresa forma de criatura alguna. Miren que seguramente después de sus padres Joaquín y Ana, o a lo mejor incluso más, porque era mucho más santo, a la persona humana que más quiso la Virgen fue a San José bendito. ¿Qué amor no le tendría María a José y él a ella? ¿Qué amor? No ha habido un matrimonio que se ha llamado más, precisamente porque su amor era absolutamente puro. Pues con lo que la Virgen quiso a San José bendito, no se condicionó nunca por él. No tuvo impresa en su alma la forma de su esposo, porque aquello lo hubiera producido
Pues lo que tantas veces nos producen a nosotros las cosas, inquietud, zozobra, ay José, ¿qué pensará? ¿Y ahora qué problema? ¿Y ahora esto cómo lo resuelvo? No, la Virgen lo dejó a Dios. Dejó aquella cuestión a Dios y Dios se la resolvió. Entró en escena a través de sus ángeles. Ya no tuvo impresa forma de criatura, ni siquiera de José. Tuvo impresa en su alma la forma de Jesucristo, que no es una criatura. Es criatura en cuanto hombre, pero como es Dios, ab eterno, no es criatura porque es increado. Y a Jesucristo, claro que le tuvo impreso en su alma la forma de Jesucristo. Esa sí la tuvo María. ¿Y qué resultó de no tener en su alma impresa forma de criatura alguna? Que siempre su moción fue por el Espíritu Santo, que no se movió por su juicio ni por su gusto, que no se movió por planes preconcebidos, que no se movió por sus estados de ánimo, que no se movió pensando que estaba mala o buena. Mala nunca estuvo, porque la Virgen Santísima no podía nunca estar enferma, porque era inmaculada y al no rendir tributo al pecado original nunca estuvo enferma, ni de una décima de fiebre. No podía estar enferma, porque la enfermedad es fruto del pecado. Pero sufrir mucho más que nosotros, sumando todas las gripes todo lo que podamos tener en la vida. Porque hasta que pasemos nosotros el hambre, el frío, la persecución, el destierro, el menosprecio, las amenazas de la Virgen, hasta que comamos tan mal como la Virgen toda la vida, que se pasaría la vida comiendo una papillita de maíz o de, en fin, una verdurita, y desde luego de carne y de pescado tampoco, casi nunca, en fin, comería pobrísimamente. Y luego hasta que estemos nosotros contemplando la pasión de un hijo y su muerte en la cruz y la soledad. O sea que eso de que la Virgen no estuviera enferma, que es algo de lo que se reiría hoy cualquier teólogo modernista. Lo primero es que ni hablan de la Virgen Santísima. Pero lo segundo dirían que esto es maximalismo. No es maximalismo, es teología pura. Porque si no, tenía pecado original, no tenía que rendir tributo a ninguna consecuencia del pecado original. Y nuestros primeros padres pues tenían los dones preternaturales antes del pecado original, que eran la inmortalidad, la impasibilidad. No podían padecer, no se morían, no se hubieran muerto. Pasaban de este mundo al cielo directamente, sin morir. Como a algunos les gusta pensar que murió la Virgen, que pasó la Virgen sin morir. Y nuestros primeros padres, inmortalidad, impasibilidad, no padecían dolor ninguno. Ciencia infusa, conocer todas las cosas que le convenían sin necesidad de aprenderlas. Lo tenían también nuestros primeros padres. Y algunos autores quieren que incluso dominio sobre los animales. En fin, desde luego impasibles eran. Pues entonces la Virgen Santísima no tuvo enfermedad, pero lo que sufrió toda la vida. Lo que sufrió toda la vida. Entonces, la vocación de la Carmelita es ser María y copiar la vida de la Virgen, pero no reproduciéndola desde fuera, sino desde dentro. Desde dentro. ¿Y cuál es la virtud que resplandece en María? Estábamos diciendo, junto con la pureza, y la que hoy ella subraya en el Magnificat. Quia respexit humilitate mancille sue, porque ha mirado la humildad de su esclava, el que es poderoso ha hecho en mí obras grandes. Y dice la Santa Madre en el capítulo 13 del Camino de Perfección: parezcámonos, hijas mías, en algo a la gran humildad de la Virgen Santísima, cuyo hábito llevamos, que es confusión llamarnos hijas suyas, que por mucho que parezca que nos humillamos, nos quedamos muy cortas para ser hijas de tal madre. Hoy es un día para, ahora ante Jesús sacramentado, cotejar mi humildad, si es que tengo alguna,
con la de la Santísima Virgen y pensar, ¿pero qué son? No mis humillaciones, sino las que yo imaginariamente reputo como tales, que no lo son siquiera. ¿Qué son mis trágicas y autosugestivas marginaciones? ¿Qué son? Al pie de la Santísima Virgen. Si yo traigo su hábito, y además indignamente, eso tiene que ser motivo de confusión para mí, llamarme yo hija privilegiada de la Virgen si no imito su humildad en todo y por todo. Y además, ¿qué resplandece en María? Yo no sé, no creo que hubiera leído estas cosas el venerable Pío XII cuando escribió en 1951 la Neminem Profecto Latet, la carta sobre el escapulario. Ahí dice que el escapulario, entre todas las devociones marianas, ha de ser puesta la primera de todas, antes que el rosario incluso. No lo dice, pero sí dice que el escapulario es la primera devoción. Y el motivo a mí se me antoja que es muy sencillo, que el rosario lo rezamos al día, un cuarto de hora o 3/4 de hora, si son las 3 partes, y ya está. Lo puedes llevar a la correa y todo lo que quieras. Pero el escapulario está las 24 horas del día, siendo un aldabón sobre el corazón, un recordatorio permanente de mi filiación mariana y constituyendo para mí como un cordón umbilical que me hace no vivir separado nunca del seno vivificador de mi madre que me alimenta. Y dice Pío XII que el escapulario nos hace imitar a la Virgen en su humildad, en su pobreza y sencillez, en su pureza y en su espíritu de oración. Para eso sirve el escapulario. Dice aquí la Santa Madre en las Quintas Moradas, el primer capítulo dice: todas las que traemos este hábito sagrado del Carmen somos llamadas a la oración y contemplación. Cuando ella habla del hábito del Carmen, del escapulario, que habla también mucho, pues no, aunque no nombre a la Virgen, la está nombrando, porque se está refiriendo al vestido de María. Y luego en una carta al Carmelo de Valladolid dice: por eso traemos todas un hábito, porque nos ayudemos unos a otros, se refiere unos monasterios a otros, pues lo que es de uno es de todos. Si esto lo dice la Santa Madre refiriéndose a sus fundaciones, a sus primeros conventicos, ¿cuánto más no se aplica a una misma comunidad, donde todas están vestidas igual? La uniformidad en una comunidad es muy importante, y no empezar a añadir singularidades en nada, sino todo como todas, no significarse en nada. Eso es muy importante en una comunidad religiosa o en un seminario donde sea. Luego cada uno tiene su estilo y tiene su manera de ser, que tampoco hay que reír todas igual ni estornudar todas igual. Eso ya son robotismos feos y alienantes. Pero en lo externo, todo, para eso está un noviciado, para que se coja el aire de familia y el estilo y el tono de la casa y todo. Bueno, pues por eso el hábito es muy importante, es importantísimo, porque uniforma, evita todo asomo de vanidad por mínima que fuera y hace diluirse en la comunidad. Pues el verse a todas con el mismo hábito tiene que recordar constantemente que lo que es de una es de todas y que es una verdadera familia. Y es lo que está diciendo aquí a las monjas, la Santa Madre. ¿Qué debió pasar esta gloriosa Virgen? Hablando de María Santísima y de la Magdalena, de las dos juntas está hablando. En el camino de perfección dicen: ¿qué debió de pasar la gloriosa Virgen? ¿Cuántas amenazas? Habla de María en la pasión.
cuántas malas palabras y cuántos empujones y groserías. Pues ¿con qué gente tan cortesana trataban? Sí lo eran, cortesanos del infierno y ministros del demonio. Cosa terrible debió de ser lo que pasaron, solo que con el dolor de Cristo no sentirían el suyo. ¿Y yo qué paso? ¿Qué empujones sufro? ¿Qué groserías? ¿Qué descortesías? Si me tratan mucho mejor de lo que merezco. ¿Por qué no pongo mis ojos constantemente en la Virgen para imitar su humildad? Vamos a terminar con aquella gracia de la Encarnación, cuando hace Teresa a la Virgen de la Clemencia priora de la casa y la coloca en el sitial y se reforma la comunidad de una manera que ella escribirá a la hermana del obispo, doña María de Mendoza: ya no se visita en Cuaresma, ya no salen a sus casas, ya están recogidas en sus celdas, en 6 meses. A una comunidad de 180 monjas la redujo a eso y termina diciendo: mi priora hace estas maravillas. Mi priora, la Virgen de la Clemencia. Cantan las carmelitas de la Encarnación: con tu fiel presencia, Madre de Clemencia, todo se ha trocado en dicha y luz. Nuestra vida es un cielo de paz y de consuelo. Estas maravillas nos las haces tú. La Virgen nos hace esas maravillas. Cuando la imagen de la Virgen de la Clemencia se hace viva en las completas de aquel día 19 de enero del año 1572, recién llegada hacía unos meses la madre a ser priora, y la ve rodeada de ángeles y viva a la Virgen, y le dice María: bien acertaste en ponerme aquí, yo estaré presente a las alabanzas que hiciereis a mi Hijo y se las presentaré. Y eso dice a María cada carmelita, por eso las preside desde el coro y por eso está aquí, en este coro está María recibiendo cada gloria que dicen, cada suspiro de amor, cada lágrima que derraman. No hay un movimiento del corazón de la última descalza que no lo tome María en sus manos y lo presente a Jesús. Yo estaré presente a las alabanzas que hiciereis a mi Hijo, pero las alabanzas más grandes que hacéis a mi Hijo no son con vuestros labios, son con vuestra vida. Y yo estaré con vosotras, puede decirnos como Jesús, todos los días hasta el fin de tu vida estaré. Y luego cuando se termina la salve de completas, donde había visto la Santa Madre a la Virgen rodeada de ángeles y viva, se queda en el coro, las monjas se van y ella se queda allí, dice, en esa oración que traigo de estar el alma con la Santísima Trinidad. Entonces sentí que la persona del Padre me llegaba así y me decía cosas de gran regalo. Entre otras me dijo: yo te di a mi Hijo y al Espíritu Santo y a esta Virgen, ¿qué me puedes tú dar a mí?